Vamos a dar inicio a esta práctica número 3 de Laboratorio de Química Inorgánica. Y trata de las propiedades periódicas, o sea, la tabla periódica. Recuerden que ahorita vamos ya a pasar a lo que es el estudio de la tabla periódica, las propiedades de los elementos químicos, para de esta forma llegar a lo que es las reacciones químicas, ¿no? Entonces, trata de determinar, para amarrar lo que hemos visto en que vamos a valorar en este primer parcial sobre la energía que desprenden las sustancias o que emiten las sustancias y que se observa como color. Recuerden que hemos trabajado con el espectro electromagnético y sabemos bien que el espectro visible, la parte visible de ese espectro, es lo que nosotros visualizamos como los colores. Entonces, los metales dentro de la tabla periódica, que son la mayoría de ellos, son todos los elementos que están a la mano izquierda de la tabla periódica. Los metales que tienen propiedades metálicas tienen la particularidad de emitir longitudes de onda con colores que son apreciados por nosotros. Algunos de ellos no. Otros emiten radiación que no podemos ver, pero la práctica va a tratar de elementos que sí podemos visualizar el color que emiten cuando se queman, ¿ok? Cuando se queman. Recuerden que el color no es otra cosa más que un tipo de luz de una longitud de onda determinada, ¿no? Entonces, de esto va a tratar la práctica. Voy a presentarles el material. Ok, aquí estamos. Práctica número 3, familia de elementos químicos. Elementos, sabemos lo que es un elemento, ¿verdad? Un elemento es una sustancia que no se puede dividir en algo más simple y están organizados en la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces vamos a hablar un poquito de esta tabla periódica durante esta práctica. El objetivo, dice, es establecer el carácter metálico de ciertos elementos, así como identificar los elementos de la familia de los metálidos. Ok, vamos a identificar qué elementos pertenecen a esta familia de los metálidos, que son los metálicos, y establecer ese carácter metálico, ¿no? ¿Cuál será la principal característica de los elementos metálicos? ¿Cómo podemos saber qué es un metal? ¿Quién me puede decir cuál es su principal característica? ¿O cómo sabemos que son metales? ¿Nadie tiene una idea? Son moléculas muy unidas. Ok, son partículas, son átomos unidos entre sí, formando cristales o formando directamente sólidos, ¿no? Los metales. Otra propiedad de los metales, ¿cuál será? Aparte de su forma molecular. Conducen electricidad. Conducen la electricidad, correcto. Son maleables. Son maleables, dúctiles, conducen la electricidad, conducen el calor en forma importante, ¿sí? Entonces, esas son características metálicas. Las demás propiedades químicas de los metales, pues ya los vamos a estudiar cuando veamos esos elementos, no más para adelante. Pero todos podemos identificar realmente cuándo es un metal, ¿no? En la tabla periódica dice que dentro de un periodo, recuerden que en la tabla periódica los periodos son las filas en una tabla periódica y los grupos son las columnas, ¿no? En esa tabla. Dice que dentro de un periodo en la tabla periódica el carácter metálico disminuye de izquierda a derecha, el grupo de carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. O sea, ¿qué significa? Que en la tabla periódica el carácter metálico lo podemos observar, que hay muchos elementos que son metales desde el punto de vista químico. Sí, estamos más acostumbrados luego a visualizar los metales desde el punto de vista físico. ¿Sí? O sea, observamos el cobre, es un sólido, observamos el hierro, también es un sólido, observamos que se oxidan, observamos que transmiten el calor, que transmiten la electricidad.
Pero esa es una forma de visualizar los metales en nuestro mundo que nos rodea, ¿no? Desde el punto de vista de la tabla periódica, también el sodio, el litio, el potasio, todos esos también son metales, tienen propiedades metálicas, aunque no tienen físicamente la estructura metálica que estamos acostumbrados a ver en otros metales como el cobre, la plata, el hierro, pero siguen siendo metales, ¿no? El potasio es un polvo, es muy fino el potasio, el sodio igual es un polvo blanco, y sin embargo también están considerados dentro del grupo metálico, ¿sí? La mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica son metales, desde el punto de vista de propiedad, ¿ok? Y una parte menos gruesa, los pocos, son los no metales, como el flúor, el cloro, el bromo, ¿sí? Que vienen aquí en su tabla periódica, en la presentación. No metales, y todos estos se consideran metales, ¿no? Y entran los metales sólidos como son el hierro, la plata y todos esos. Entonces, en la tabla periódica se clasifican como metales, no metales y metaloides. Lo vamos a ver en la clase, ahora que estamos en la clase de química inorgánica. Ahí lo vamos a ver, ¿no? Aquí es para de una vez empezar a entrar en materia sobre la tabla periódica. Lo vamos a ver más a detalle ahí en la clase, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la práctica? Trata de ver dos cosas, revisar dos cosas que ya hemos trabajado, ¿no? El hecho de que la luz, el estudio de la luz, las ondas electromagnéticas, se pueden visualizar si están dentro del espectro visible, dentro del espectro electromagnético. Recuerden aquella presentación que vimos sobre el espectro. Entonces, los metales cuando se queman emiten una longitud de onda específica que nosotros podemos observar como un color, ¿sí? Si quemamos el cobre, observamos la luz es verde. Si quemamos el sodio, la luz es amarilla. Si quemamos el cobalto, el estroncio, parece que el estroncio es azul y el cobalto es rojo. Entonces, aquí comprobamos cómo las ondas electromagnéticas realmente siempre manifiestan un color que podemos ver o un color que no podemos ver si se encuentra fuera del espectro visible, ¿no? Y el revisar de una vez y dejar claro que los metales, cuando se queman, podemos identificar a los metales por el color que emiten cuando se queman, ¿sí? Entonces, una de las propiedades de los metales es esa, emiten un color cuando son quemados o son excitados mediante calor, ¿no? Mediante calor. Entonces, eso vamos a hacer en esta práctica. Vamos a utilizar, dice, materiales, el mechero de Bunsen con el cual vamos a quemar los metales, un alambre de platino o de níquel cromo para tomar la muestra y quemarla, y recipientes en donde vamos a colocar, los diferentes compuestos, ¿no? Ok, y los reactivos cloruros de los siguientes metales. No podemos quemar directamente el metal y esperar que emita el color, porque recuerden que los materiales en forma normal, o sea, son estables los átomos, son neutros los átomos, ¿recuerdan? Un átomo de sodio tiene el mismo número de electrones que el número de protones y es un átomo neutro. Y todos los elementos químicos en forma neutra no manifiestan ninguna excitación, no manifiestan nada y no podemos hacer nada con ellos. Tenemos que tenerlos como compuestos, ¿sí? Recuerden cuando veíamos los compuestos, su definición, se forman a partir de los elementos químicos, ¿sí? Y el compuesto ya es factible de desintegrarlo, romper su enlace y poder observar la reacción de estos elementos químicos como iones y no como átomos neutros. Por esa razón aquí no dice sodio
No dice potasio, no dice calcio, no dice bario, dice cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de bario. Ya son compuestos, ¿sí? Que se forman a partir de elementos químicos, que es el cloro y el sodio, el cloro y el potasio. Porque de esta forma, pues, cuando lo quememos, como aquí hay un enlace formado entre estos dos, con el calor se rompe ese enlace y se manifiestan las propiedades de los elementos, porque ya no están como neutros, están como iones, ¿sí? Por esa razón son cloruros de estos compuestos, ¿no? Y vamos a utilizar también el ácido clorhídrico como el ácido o la sustancia con la cual vamos a tomar el reactivo para quemarlo. Y el carácter ácido del ácido clorhídrico me permite pues mantener limpio el alambre de platino, porque es un ácido, ¿no? Y desintegra ahí todo lo que haya y mantenemos el alambre de platino en mejores condiciones para tomar las muestras. Por eso es un ácido, ¿no? Entonces, el procedimiento dice: los metales son sustancias cuyos átomos por lo general contienen uno o dos electrones en su configuración electrónica externa. Al reaccionar tienden a formar compuestos iónicos por transferencia de electrones. Se consideran muy activos por ceder electrones fácilmente y emiten luz al excitarse. Esta excitación se la vamos a dar cuando lo quemamos, ¿eh? El efecto de quemarlo, pues le transferimos energía y excitamos esos átomos y van a emitir luz, produciendo llamas de diversos colores que ayudan a ser identificados. Entonces, ¿cuál es lo que haríamos? El mecanismo procedimental ahí que haríamos sería limpieza del alambre de platino. Vamos a quemar ese alambre de platino con ácido, lo humedecemos en ácido y luego lo quemamos hasta ver que ya no salga nada extraño ahí en la lumbre, ningún color diferente al color normal de la lumbre, ¿no? Un color blanquecino, un poquito amarillo, un poquito azuloso, pero que no se vea que hay manifestación de alguna otra cosa más, ¿no? Limpiamos bien el alambre de platino con ácido y lo quemamos. Ya que vemos que el alambre está limpio, vamos a humedecerlo nuevamente con ácido y lo vamos a colocar dentro de los reactivos para tomar una pequeña cantidad de reactivo de ese cloruro de cobre, de ese cloruro de cobalto, y lo vamos a llevar a la flama y vamos a observar la coloración que emite. ¿Ok? Ya después que hicimos esto, pues lo vamos a hacer con todos los demás compuestos, ¿no? Y anotar en la tabla el resultado que observemos. Vamos a completar la tabla investigando la fórmula de los compuestos. ¿Cuál tabla? Esta tablita. Esta es la tablita que viene en su material. La práctica está en Word, en la plataforma, de ahí la van a descargar para completarla y subirla en PDF, ¿ok? Entonces, de este lado está el nombre de las sustancias con las que se va a trabajar. Están en forma de cloruro, recuerden, no como sólidos metálicos, porque no hacen nada, ¿no? Son inertes, pero como compuesto ya es otra cosa. Entonces vamos a anotar aquí la fórmula del cloruro de sodio. Si tienen dudas de cómo se forma esa fórmula, pues ahí en internet pueden teclear de cloruro de sodio y les va a aparecer la fórmula. Es para que empiecen a familiarizarse con los compuestos, ¿no? La fórmula. Van a observar el color en la presentación del video y vamos a anotar el color que emite cada uno de ellos. Y en esta última columna dice metal que se produce. Cuando quemamos el cloruro de sodio, reacciona con el oxígeno. Recuerden que todo se quema porque hay oxígeno en la naturaleza, ¿no? Y los compuestos orgánicos tienen tienen carbono en su estructura que se quema con oxígeno. Todo se quema con oxígeno. Por lo tanto, cuando se quema con oxígeno, se forman los óxidos. Si quemo cloruro de sodio, se va a formar óxido de sodio. Entonces vamos a completar esta tabla de la misma forma que está este ejemplo aquí para formar los óxidos de todos estos compuestos, ¿no? Y le completan aquí la tabla en su práctica, ¿no? Que está en Word. Entonces, vamos a observar el procedimiento de la práctica. Aquí está el link del video, por si quieren volverlo a ver o necesitan volverlo a ver después cuando ya estén completando su tabla, su práctica. Este es el link del video y lo vamos a presentar para
que observen el procedimiento. Bienvenidos a la tercera práctica de laboratorio de la asignatura de Química General sobre el tema Profe, Grande. Soy la se profesora. supone que debemos estar viendo el video en la pantalla porque no me aparece. El propósito de la No. No, No permítanme. aparece. analizar Ahí va. los Ahí va otra vez, a ver. espectros Me en dicen. la región visible. La práctica de laboratorio Ya, profe. Ok. Ya se ve. Muy bien, muy bien. sobre el tema de espectros. Soy la profesora Susana Arcos, docente de la asignatura. El propósito de la presente práctica de laboratorio es analizar los espectros de emisión en la región visible, presentes en los átomos de los cloruros, y determinar longitudes de onda, frecuencias y energía de los fotones observados. Antes de comenzar nuestra práctica de laboratorio, algunas recomendaciones. Tomar notas de las observaciones y procedimientos para la presentación del reporte correspondiente. Con este breve repaso e indicaciones, vamos a empezar la práctica. Los materiales a utilizar son mechero Bunsen, tubos de ensayo de 13x100, alambre de nicrón número 14, lunas de reloj y gradillas para tubos. Los reactivos a utilizar son cloruro de estroncio, cloruro de calcio, cloruro de bario, óxido de cobre, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de litio y ácido clorhídrico concentrado. En primer lugar, procederemos a encender el mechero. En segundo lugar, les indicaré las zonas de la llama. Procederemos a explicar las zonas de la llama del mechero Bunsen. El cono, que está casi incoloro, es la zona fría. Los gases ahí recién están saliendo para combustionar. El cono celeste es la zona reductora. Aquí la temperatura alcanza aproximadamente los 500 grados centígrados. Mientras que la zona oxidante es la zona de mayor temperatura. Está alcanzando de 2300 a 1500 grados centígrados. Aquí es donde analizaremos los espectros. Entonces, comenzaremos a analizar el cloruro de litio. Primero, analizamos en la zona oxidante rojo intenso, que es el color que emite el elemento litio en la zona visible. Las longitudes de onda puedes encontrar en el anexo de este reporte. Enseguida procedemos a analizar el cloruro de bario. La tercera, ponemos en la sal y analizamos el espectro. ¿No? El espectro del bario. Verde claro. Enseguida utilizamos el cloruro de potasio. Y luego procedemos al análisis del cloruro de potasio. Vemos la sal y analizamos. ¿No? Como podrás observar, el color es violeta. ¿No? Para poder visualizar mejor, lavamos. Y ahí tenemos el color violeta, que es el espectro característico del elemento potasio. Enseguida procedemos a analizar otra sal, el cloruro de sodio, y tomamos un poco de muestra.
y hacemos el análisis. Como podemos observar, el espectro del sodio es amarillo brillante. Bueno, ahora procedemos a analizar el óxido de cobre. Se puede analizar también con el cloruro de cobre, ¿no? En este caso, el color del óxido de cobre es más intenso. Y tomamos la muestra. Y analizamos en la zona oxidante. Y ahí está el color, ¿no? Verde azulado, que es el espectro característico del cobre. Enseguida analizamos el cloruro de calcio. Igual, el mismo procedimiento. Lavamos el alambre y enseguida la sal. Y analizamos. Como ven, presenta un espectro anaranjado, característico del calcio. Acá tenemos el cloruro de estroncio. Lavamos el alambre. Tomamos la muestra. Y podemos observar el espectro, que es bastante fugaz, que es característica del estroncio. Como podemos ver, hemos visto un color rojo. De esta manera hemos concluido la parte experimental de esta práctica de laboratorio. Finalmente, debemos aclarar que las conclusiones son resultados concretos de la práctica y no deben confundirse con objetivos ni procedimientos. Por ejemplo, no sería correcto mencionar como conclusiones las siguientes. He aprendido a visualizar los colores de las sustancias. He utilizado el alambre de micrón para analizar las sustancias. He observado diferentes espectros. Se les informará oportunamente desde la plataforma virtual cuando deben entregar este reporte. Como hemos visto, los espectros son como las huellas digitales de los elementos. Cada elemento posee una serie única de longitudes de onda de absorción o emisión, que en la zona observable se manifiesta mediante colores. Es por esta razón que estos espectros se utilizan en anuncios publicitarios y en pirotecnia, por los bonitos colores que emiten. Muchas gracias por tu tiempo, estimado estudiante. Nos volveremos a encontrar en la próxima práctica de laboratorio con el tema de enlace químico. Ok, muy bien. Como pudieron observar, pues es lo que habíamos platicado, ¿no? Del desarrollo de esta práctica y cómo el espectro de emisión o la luz que emite cada metal es diferente, ¿sí? Dependiendo del tipo de... recuerden que son los electrones del último nivel de energía los que se excitan y son emitidos, emiten energía, ¿sí? Y dependiendo de su configuración electrónica, recuerden que todos son metales, pero toda la configuración electrónica de cada uno de ellos es diferente, porque tienen diferente número atómico. Es decir, hay átomos de menor número atómico, son más chiquitos, hay átomos de mayor número atómico que son más grandes. Entonces, dependiendo del número de electrones que tiene cada átomo,
y qué tan alejados están los electrones de valencia o los electrones del último nivel de energía. Es el tipo de radiación que emite y que podemos observar con los colores, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos en la práctica. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pueden descargar su práctica, como les comento, de la plataforma. Si tienen alguna duda, pues ahí me preguntan nos vemos en clase, ahí me pueden preguntar en clase, ¿no? Recuerden, las prácticas son de una semana hacia la otra, entonces, la van a poder subir hasta el próximo miércoles. Es el último día para subir su práctica, y ya la otra semana nos estaremos reuniendo para trabajar en la siguiente práctica, que como decía ahí la profesora en el video, también coincide con nuestras prácticas, es la práctica de enlace químico, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna duda, no tienen dudas sobre la tarea que están haciendo en su actividad, sobre la longitud de onda y eso, sobre los problemitas, no tienen dudas. La tarea de química inorgánica. Y de la tarea de química. No recuerdo cuándo la van a subir, pero si tienen alguna duda me preguntan. Y si no, pues, nuestro examen lo tenemos ¿cuándo? Exámenes. Martes. Correcto, el próximo martes. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Cualquier duda, pues ya saben, por ahí me pueden mandar algún correo o me mandan un WhatsApp y ya les doy asesorías, ¿no? De cualquier duda que tengan. ¿Sale? Muy bien. Sale, profe. Ándale, pues, cuídense, nos vemos. Igualmente, que tenga buena tarde. Bye, profe. Bye. Bye, hasta luego. Luego, Mañana. hasta mañana, bye.